tal a todos? Continuamos con estas cápsulas de formación que nos van ayudando a profundizar en nuestra fe. Hoy quisiera centrarme en esta celebración que hemos tenido ya hace unos días acerca del bautismo de Jesús. Sabemos que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán y que de hecho ese bautismo de Juan, él utilizaba el agua como signo de purificación y el deseo de recibir el perdón de Dios por los pecados cometidos. Si esto era el significado del agua, ¿por qué Jesús quiso ser bautizado? De hecho, esa pregunta la vemos que el propio Juan el Bautista se la hizo. ¿Quién soy yo para poder desatarle las correas de sus sandalias? Incluso él no se sentía digno de hacer eso que hacían los esclavos en aquel tiempo, de descalzar a sus amos. Entonces dice él: ¿por qué tú vienes a mí? Soy yo el que necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué Juan el Bautista tiene esta reacción, como nosotros también, ante el bautismo de Jesús? Primero, porque la palabra de Dios nos dice que Jesús no cometió pecado. Lo vemos en la primera de Pedro 2:22, donde nos dice: en él no hay pecado. Y en primera de Juan 3:5 nos dice: él vino a borrar nuestros pecados. En él no hay pecado alguno. Entonces, ¿en qué consiste esta actitud de Jesús a ser bautizado? El mismo Juan nos dirá: viene otro, ¿no? Yo bautizo con agua, pero este que viene bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se refiere todas estas palabras de Juan y esta actitud de Jesús? Sabemos que el agua desde el Antiguo Testamento ha tenido ese significado de purificación. Recordemos el diluvio, cómo pues el agua purificó todo ese ambiente de pecado, digamos así, que se vivía en el tiempo de Noé. También recordemos ese pasaje donde Naamán, el sirio, va con Eliseo y Elías para que pueda ser purificado de su lepra. Y le piden que vaya justo al Jordán y que se sumerja 7 veces para poder ser purificado de su lepra, y de hecho es curado. Por eso el agua ha tenido siempre ese significado y por ello lo sigue llevando así Juan el Bautista. ¿Qué hace Jesús al recibir el bautismo? Cambia totalmente el significado, ya que el agua por sí misma solamente es un signo de ese deseo, y Dios ya anteriormente había utilizado como un ejemplo de estos que hemos dicho el agua para hacer ese cambio. Pero sabemos que con Cristo siempre es la plenitud de esas acciones del Antiguo Testamento. Por eso Jesús, al sumergirse en el agua, las transforma en instrumento de gracia. Y por eso a partir de ahora comienza un camino nuevo en este sacramento del bautismo. Ya no solamente es un signo del deseo, sino una acción salvífica de Dios, un sacramento. Y recordemos lo que hace esta agua, este elemento, esta criatura, que al ser bendecida y tocada por Dios, así como fue tocada por Cristo, se transforma en instrumento de gracia y nos da 3 dones muy importantes. Ya no solamente es el signo que veíamos con Juan el Bautista de ese deseo de cambio de vida,
sino que realmente sucede ese cambio de manera ontológica, sustancial. ¿Por qué? Porque al recibir nosotros las aguas del bautismo, somos totalmente transformados. ¿En qué? Pues ya nos lo dicen los evangelios que relatan el bautismo de Jesús. Primero, se nos da una nueva identidad. Ya no solamente somos criaturas que participamos de la creación de Dios, sino que además se nos hace y llama hijos de Dios. Recordemos que en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él y se abre el cielo y se escucha una voz venida del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, el predilecto, en quien yo me complazco. Y es por eso que esas mismas palabras se pronuncia Dios sobre cada uno de nosotros, llamándonos hijos suyos. Así lo llega a decir la primera carta de San Juan: somos llamados y somos hijos de Dios. Por eso, ese gran regalo que recibimos en el bautismo es una dignidad que va más allá de toda la creación y nos pone por encima de ello, incluso de los ángeles, ya que la carta de los Hebreos nos llega a decir: ¿a qué ángel Dios le dijo tú eres mi hijo? A ninguno. Los ángeles eternamente seguirán siendo criaturas espirituales de Dios. Sin embargo, nosotros, gracias a Cristo, somos perdonados de nuestros pecados y recibimos la gracia de ser llamados hijos de Dios. Este es precisamente el segundo regalo del perdón de los pecados. Sabemos que gracias al sacramento del bautismo se nos borra el pecado original, que es el que cometieron Adán y Eva y con el que todos nacemos, para poder ser transformados en casas vivas de Dios, donde el Espíritu mora en nosotros. Y finalmente nos dice Jesús en Mateo 28, 19, 20, este gran tercer regalo que recibimos en nuestro bautismo, que es poder ser discípulos suyos. Recordemos ese mandato de Jesús cuando dice: se me ha sido dado poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos. ¿Y cómo se nos hace discípulos? Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, se nos hace miembros de la Iglesia. El ser discípulos de Cristo es ser miembros activos de la Iglesia. No solamente ser parte de la Iglesia, sino participar también de esa misma misión que tiene la Iglesia de poder vivir y hacer discípulos a otros. Es por eso que al dársenos la gracia de poder ser profetas, sacerdotes y reyes, es precisamente con ese signo misionero. El ser rey no es solamente una dignidad, sino una misión: ser signo del reino de Dios, con nuestras palabras y acciones. El ser profeta, pues ya en sí tiene esa misión, el hablar de parte de Dios a los demás. Y el ser sacerdote va más a ofrecer y orar e interceder por otros. Por eso esa identidad que se nos da como miembros de la Iglesia, al nombrarnos reyes, sacerdotes y profetas, es en ese sentido misionero. Así es como cada uno de nosotros podemos renovar en ese día nuestro bautismo, sobre todo poder renovar la vivencia de nuestro bautismo. Casi la mayor parte de nosotros recordamos y sabemos y celebramos el día de nuestro nacimiento, pero muy poco recordamos cuándo es el día de nuestro bautismo, que es el día de nuestro nacimiento a la vida de Dios, y que también deberíamos celebrar
de esa manera agradeciendo a Dios por ese don. Por eso es muy importante este sacramento, porque recordemos que así como en el Antiguo Testamento las aguas del Jordán se abrieron para que el pueblo elegido pasara con el arca de Dios y poder ser así poseedores de la tierra prometida, también para nosotros se nos abren las aguas del bautismo para así formar parte de esa promesa de Dios de la salvación. Esa tierra prometida que es el cielo. Dios ha prometido a través de Cristo y de su muerte y resurrección poder nosotros participar así de esa gracia. Por eso que hoy que hemos celebrado hace unos días esta fiesta con la que iniciamos ese camino donde vamos a conocer, profundizar, renovar nuestra fe en la persona de Jesús con el tiempo ordinario, también nosotros podamos vivir nuestro día a día renovando, creyendo y profundizando en nuestro propio bautismo. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.